Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a este nuestro lunes de reflexión aquí en su programa Frutos de Vid. Es una gran bendición para nosotros contar con su sintonía una vez más. Y el día de hoy quisiera compartir contigo una pequeña reflexión, pero que es bastante interesante, la cual he titulado El progreso espiritual. El progreso espiritual. Y quiero direccionarles en la palabra de Dios, en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 5, si ustedes pueden ir ahí conmigo. En el versículo 11 al versículo número 14 son algunos versículos solamente, pero que nos habla acerca de algo muy importante, que es la progresión o el crecimiento espiritual que debemos de tener como hijos de Dios para enfrentar las realidades que encontramos en nuestra sociedad. ¿Cuál es la situación actual de nuestra sociedad? Que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Y nosotros podemos ver a la luz de la palabra un montón de cosas que vemos ejemplificada en leyes, en líneas de pensamiento, en comportamientos, en tendencias, incluso hasta en el arte, en la cultura. Vemos que todo está completamente ya desviado y ha sido pervertido por el pecado. Pero la realidad es que nosotros como hijos de Dios debemos de esforzarnos en crecer en el Señor. Ciertamente cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que le confesamos y que decimos, Señor, tengo fe en ti, perdóname por mis pecados, es ahí cuando nosotros iniciamos una vida cristiana, cuando empezamos una relación espiritual de comunión con nuestro Dios. Pero no todo se queda ahí. Como una persona, como un bebé que nace, ¿qué es lo que sigue día con día? ¿Cómo va creciendo ese niño? Va alimentándose, va a lo mejor hidratándose, descansando, ejercitando para que poco a poco vaya creciendo y alcance, más bien pase de ser un bebé recién nacido a ser un adulto completamente funcional y productivo para la sociedad. Ahora, lo que quiero mencionar en estos versículos, dice la palabra de Dios lo siguiente, le voy a dar lectura. Si tú tienes tu Biblia, puedes acompañarme en estos versículos. Hebreos 5, del 11 al 14, dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y a lo que voy es que realmente esto es bastante cierto. Aquí el autor está comparando metafóricamente la leche, que es el primer alimento que nosotros recibimos al nacer cuando somos unos bebitos, y el alimento que va siguiendo cada día. A lo mejor pasan unos meses, tú ya a lo mejor ya puedes comer papilla o puedes comer una frutita, y después puedes comer a lo mejor vegetales y después ya alimento más sólido, hasta que tú eres un adulto y no sé, a lo mejor quieres unos taquitos o algo así, ¿no? Algo ya más consistente. Pero la realidad es que si lo comparamos con nuestra espiritualidad, con nuestra comunión con Dios, con nuestra vida cristiana, esto es verdadero. Porque cuando venimos a Cristo empezamos a aprender cosas muy importantes, como la fe, la salvación, por ejemplo, en la importancia de orar, de tener comunión con Dios, la importancia de estudiar su palabra, de meditar en ella. Pero la realidad es que hay personas que se llegan a estancar en algunos puntos y que empiezan a tener un conformismo espiritual que los hace, bueno, voy a leer el día de hoy algo, un versículo nada más, no voy a ahondar mucho en ello, voy a dar gracias por los alimentos, voy a darle gracias a Dios por este día en la mañana y hago todo mi día normal y no profundizo en crecer en el Señor. Pero esto es algo erróneo porque al principio iniciaba hablando acerca de cómo son los tiempos actualmente. Y la realidad es que los mismos tiempos nos orillan a no ser cristianos que se estancan y que están a lo mejor por años repitiendo y repitiendo lo mismo, sino que los tiempos demandan que nosotros como hijos de Dios crezcamos en el conocimiento y en la aplicación de la palabra de Dios, porque tampoco se trata de inflarnos la cabeza con conocimiento. Es preferible saber unos cuantos versículos, pero aplicarlos a que te sepas la Biblia al derecho y al revés, pero no apliques nada. Entonces, la realidad
es que nosotros debemos siempre en enfocarnos en nuestro crecimiento espiritual, no en nuestro crecimiento intelectual. Es muy importante diferenciar lo intelectual de lo espiritual, porque ciertamente para que nuestra vida espiritual sea nutrida, tenemos una necesidad intelectual. Necesitamos estudiar y profundizar más en la escritura, necesitamos a lo mejor leer algún comentario bíblico, asesorarnos en nuestra iglesia con nuestro pastor acerca de distintas doctrinas que vemos en nuestra iglesia o fuera de ella. Pero la realidad es que esta base, este conocimiento, o pudiéramos decirlo, este recurso intelectual sirve para que nosotros nutramos nuestro sentido espiritual y que podamos ser cristianos, como dice aquí, maduros, cristianos que ya se van al alimento sólido, pudiéramos decir, que han alcanzado la madurez y que tienen ejercitado los sentidos para diferenciar entre el bien y el mal. Porque nosotros sabemos que nuestro enemigo no descansa, que el pecado está constante en nuestra sociedad y a veces se disfraza, a veces se busca camuflajear. No sé si ustedes han visto a lo mejor películas donde hay cazadores que van muy camuflajeados y que se pierden a lo mejor en el terreno, en el monte. Pues algo así empieza a suceder con el pecado y con las tendencias que son nocivas para la iglesia y para el cristianismo también. Entonces nosotros como cristianos nunca debemos de conformarnos, siempre debemos de buscar crecer en el Señor. Y ahora te estarás preguntando, bueno, ¿cómo puedo pasar de la leche espiritual al alimento sólido? Y esto es bastante sencillo. Simple y sencillamente tenemos que perseverar en lo que nosotros hacemos. Si tú lees la Biblia, empieza a aplicar métodos para que puedas retenerla y aprenderla mejor. Y empieza a ejecutarla. Empieza a lo mejor a... si tú te has conformado a lo mejor con leer un poquito, un versículo una que otra vez, a lo mejor empieza un estudio bíblico, empieza a profundizar en ello, desempeña un devocional, un plan de lectura, cosas que te hagan a ti crecer en el conocimiento de la verdad y busca practicar esa verdad, porque la Biblia también nos invita a no ser solamente oidores, sino a ser hacedores de la palabra. Y es importante que como cristianos busquemos nuestra progresión y nuestro crecimiento espiritual a fin de que estemos listos para los tiempos en los cuales nosotros ya estamos viviendo. Y que el Señor desea que nosotros resplandezcamos como luz en medio de las tinieblas. Espero que esta pequeña reflexión a lo mejor te haya servido un poquito, te haya hecho reflexionar y que seamos cristianos que buscan esforzarse y crecer en el Señor. Espero con todo mi corazón que el Señor te bendiga grandemente.